Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que tenemos de poder escuchar nuevamente su santa palabra. Y vamos a continuar con la ayuda del Señor con nuestro estudio en Isaías. Isaías capítulo 40 estamos estudiando. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde el verso 8. Sécase la hierba y marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así vemos la diferencia, habíamos visto la diferencia entre el hombre, entre el orgulloso hombre, entre el orgullo del hombre que cree que está a la altura de Dios, y realmente la obra de Dios que Dios le ofrece al hombre. Así vemos que esto era lo que tenía que anunciar Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía que mostrarle su condición al hombre, cuál era su verdadera condición, que era como la hierba, para poder recibir de la mano del Señor realmente lo eterno, lo incorruptible. El hombre en su estado natural, lo único que puede alcanzar son cosas terrenales, cosas pasajeras. El hombre solamente puede recibir de Dios, solo de Dios, y Dios a través de Jesucristo le ofrece cosas eternas al hombre. Y el hombre tiene que reconocer. Por eso vino el Señor Jesús. Y lo primero que le ofreció al hombre es la vida eterna. La vida eterna. Y luego todas las posesiones celestiales que están ligadas a esa vida. Pero el hombre tiene que recibir. Por eso era como dijimos, tan importante este mensaje. Y dice el verso 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Así que esto es lo que debía anunciar Juan. Tenía que ir a un lugar alto, tenía que pregonar con voz alta. Note que no podía esconder este mensaje porque el Señor ya estaba viniendo. Y justamente su mensaje era, ved aquí al Dios vuestro. Dios se manifestó en la persona de su Hijo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al hombre. Y así vemos que esto era tan importante. Dios se bajó a la condición del hombre para levantar al hombre, para levantar a su criatura. Tenía que anunciar. Y así sobre los montes. Con razón el Señor dice, cuán precioso, dice, son sobre los montes los pies de aquellos que anuncian la paz. Y así para que puedan escuchar todos, para que nadie quede sin oportunidad, para que realmente todos puedan reunirse alrededor del Salvador. Todo aquel que estaba lejos, anunciando desde un lugar alto, desde un monte, iba a poder escuchar. Esto otra vez mostrando cómo también en el último tiempo Israel va a ser reunido. Todo Israel, sabemos que en este tiempo está esparcido entre las naciones. Israel en este tiempo está esparcido entre las naciones. Pero cuando el Señor venga, antes de que el Señor se manifieste en gloria, Israel va a estar totalmente reunido nuevamente en su tierra. Todos van a escuchar otra vez. Dios va a volver a levantar. Va a haber hermanos que van a volver a anunciar este mensaje, especialmente para Israel. Van a ser levantados en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, para que Israel sea despertado a volver
a su tierra, para luego reunirse alrededor de su Mesías y alrededor de su Rey. Por eso vemos que dice: levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala. No temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Y así vemos que al fin Israel va a tener esta revelación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino, le vieron como un hombre, pero ahora ellos van a contemplar su divinidad. Porque dice en el verso 10: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Así que vemos que Él va a manifestarse con gran poder y con gran gloria. Y su brazo es Cristo mismo. Su brazo nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez el brazo nos habla de fuerza, de poder, de autoridad. Y note que vendrá con su paga, con salario. Así Él va a venir a recompensar a cada uno conforme sea su obra. Él va a venir con su salario, con el salario de las naciones, con el salario perteneciente a su pueblo. Y note que aquí usa el nombre, dice Jehová el Señor, Jehová Adonai, Jehová Adonai. Y esto va a ser lo que va a reconocer primeramente la nación de Israel. Ellos van a ver a Jesucristo como verdaderamente el único Señor, el único Rey, el único digno de autoridad. Por eso usa aquí, dice Jehová el Señor, Jehová Adonai. Le van a ver como el Rey absoluto, con autoridad sobre ellos y también sobre todo el mundo. Así vemos que va a ser, porque se va a manifestar con poder, con poder. Ya no va a haber duda de que Él es el verdadero Hijo de Dios y Mesías. Y dice en el verso 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí vemos cómo realmente va a ser la reunión de Israel. Cómo realmente va a ser la reunión de Israel. Porque Él primeramente se va a presentar como un Mesías, como el Señor, como el Rey. Pero Él no dejará de ser pastor. Y hermano, donde hay un pastor, se reúnen las ovejas. No hay nada mejor para una oveja que tener un pastor. La oveja necesita de un pastor, y así es el hombre. El hombre necesita de Dios, necesita del pastor. Y así Israel necesitará del cuidado y aprovechará el cuidado de su Mesías. Israel será reunido, hermano, alrededor de Cristo. Y así realmente vio Isaías. Es algo muy triste cuando las ovejas no tienen pastor. Y especialmente, hermano, para alguien que tiene corazón de pastor, sabe lo que sufre una oveja sin pastor. Tiene cadillo, ahí se enrieda, se cae, se cansa, no come cualquier cosa, se enferma hasta que muere. Cae en la trampa quizá de alguna fiera. Y así estuvo Israel todos estos años, estos 2000 años sin pastor. Qué triste la condición del pueblo de Dios. Le hemos visto sufrir. Y así también es el hombre. El hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, es como una oveja sin pastor. Y dice en 1 de Pedro capítulo 2,
en el verso 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué hermoso, hermano. No estamos solos. Hay uno que va delante de nosotros, que va guiándonos. Hay alguien que se ocupa de usted. Hay alguien que se ocupa de mí. Y Él nos pastorea. Él nos apacienta con ternura. Él nos guía. Él tiene su cayado y tiene su vara. Y sabe cómo usar con firmeza la vara. Pero también tiene su cayado para levantarnos con ternura. Y ahí Él también sabe dónde llevarnos. Note que este es el poderoso Adonai, aquel fuerte y poderoso que con autoridad va a venir a juzgar al mundo. Pero también con ternura, con suavidad, Él sabe pastorear. Y así realmente va a ser especialmente porque Israel va a necesitar ser restaurado. Entonces con ternura, suavemente, Israel será restaurado. ¿Y cómo al Señor, hermano, le agrada compararse con un pastor? ¿Cómo siempre el Señor se comparó con un pastor? A Él no le causó vergüenza, siendo Dios, tomar este trabajo tan sencillo. Él vino y estuvo entre los hombres y dijo, yo soy el buen pastor, dice. Yo soy un pastor, dice, que me agrada, me gusta cuidar las ovejas. Él no se cansa, Él ama las ovejas. Y las ama tanto que las ha comprado para sí mismo con su sangre. Y así Israel va a gozar, hermano, en ese tiempo de el gran cuidado del gran pastor. Y dice la palabra, dice que en su brazo llevará a los corderos. Este brazo, dice que en el verso 10 habíamos leído de nuestro estudio, y su brazo señoreará. Este brazo, hermano, no va a poder ser resistido por las naciones. Y va a ser un brazo de poder. Pero otra vez vemos que con este brazo nos habla de poder, de refugio, de autoridad. Y nos habla también de un amor, de una fuerza que a la vez es tierna y es suave para cuidarnos, para protegernos. Un cuidado especial. Una bondad así tan amorosa, pero fuerte a la vez, que el Señor va a mostrar a este Israel que tanto va a necesitar eso. Se va a manifestar, hermano, este gran y poderoso amor. Dice que fuerte como la muerte es el amor. Fuerte como la muerte. La muerte que no quiere quitar la mano de aquel a quien ella agarra. La muerte no quiere soltar, pero dice que así de fuerte es el amor. Ese amor que le llevó a subir a la cruz. Ese amor, hermano, que no podemos medir, dice la palabra, que es inescrutable, que es la esencia misma de la naturaleza de Dios. Bueno, ese amor Él va a manifestar con gran fuerza. Especialmente, dice, a los corderos. Y en su seno lo llevará. Y pastoreará suavemente a las recién paridas. Así va a pastorear. Realmente así va a ser el Señor. Y qué hermoso realmente es saber que nuestro Señor es así. Qué confianza nos da, hermano, para caminar con Él. Cuando el Señor vino a esta tierra, muchas veces se dolió de ver la condición del hombre. Especialmente Él había dejado a Israel en manos de los líderes. Dios siempre, hermano, encarga. Dios, sabemos que está en los cielos. El Señor en este tiempo no está. Ha dejado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha traído dones y ministerios. También para guiar y pastorear su pueblo. Y aquellos que son levantados por Dios
tienen el encargo directamente de Dios de apacentar la grey, de no abandonar la grey. Aunque muchos en este tiempo vemos, hermano, que se apacientan a sí mismos, y ellos van a dar cuenta delante de Dios. Pero nosotros, hermanos, debemos, como obreros de Dios, ver que debemos apacentar la grey, darle lo mejor, buscar el bien, cuidarle, guiarle, porque estamos representando al pastor. El Señor nos ha encargado. Y así también la nación de Israel tenía sus líderes. Pero, ¿qué caso hicieron? Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, qué es lo que vio Jesús. Dice, Evangelio de Mateo, capítulo 9, en el verso 35. Dice que el Señor recorría, dice, todas las ciudades y aldeas. Así iba por cada ciudad, iba recorriendo su pueblo, al pueblo de Israel. Y dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor. Y como hemos dicho, hermano, para un pastor no hay nada más triste que ver una oveja sin pastor. ¿Y cómo le pesó realmente a Jesús en el corazón? Porque había muchos que tendrían que haber hecho ese trabajo. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Hermano, necesitamos tener este sentir que tuvo el Señor. Siempre la palabra nos enseña a tener el mismo sentir que hubo en Él. Y que nosotros también, como el Señor, podamos ver esa necesidad. El Señor quiere formar obreros. Y a veces, hermanos, nosotros miramos nuestra necesidad. Nosotros por ahí estamos todos bien. Tenemos abundancia. Y a veces no vemos la necesidad del otro. ¿Por qué predicamos, hermano? ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué cada día, a las 3, a las 21, por qué hay hermanos que predican a cada uno en su lugar y ve la necesidad? Bueno, hermano, porque hay ovejas que necesitan alimentarse. Está la grey del Señor. Y hay hermanos que tienen visión para alimentar la grey. Y se está dando el buen pasto. Y hay también hermanos que se están levantando, gracias al Señor, para alimentar también. Por eso, hermanos, debemos tener esta visión. El Señor dijo, hay que pedir. Hermanos, debemos pedir nosotros que el Señor levante obreros aprobados. Y esos obreros, hermanos, van a ir formándose hasta llegar a ser realmente verdaderos obreros de valor. Necesitamos pedir al Señor. Muchos tienen todo el alimento, pero no quiere ir a dar. Otro quiere salir muy rápido. Pero hermano, Dios tiene su tiempo perfecto. Dios llama, Dios separa, prepara y Dios envía. Y en esos tiempos, hermano, hay obreros que se mueven. Y necesitamos realmente obreros, hermano. ¿Cuánto falta el Evangelio? Y siempre volvemos a repetir,
Cuánto falta el evangelio que produce paz. El evangelio, hermano, que no es el evangelio de gracia, no produce paz. Trae turbación. Necesitamos, hermano, predicar este evangelio completo para que otros sepan, para que los creyentes sean bien establecidos en la gracia de Dios, en sus derechos, en la provisión, en la herencia que nosotros tenemos a través de Cristo. Para que sepa que hay una carrera para ganar a Cristo. Para que sepan realmente, hermano, cuáles son sus derechos como hijo de Dios. Para que sepan su alta y gran aspiración. ¿Cuántos hay que no tienen verdaderos pastores? ¿Cuántos hay que, van y le sacan la lana nomás? Le sacan la lana a la oveja nomás. Por eso, hermano, damos gracias al Señor, porque hoy nosotros estamos alimentándonos y que el Señor siga levantando, que siga levantando. Dijo el Señor Jesús, rogad, dice. Eso nos habla de llevar un peso delante de Dios, un ruego, para que envíe obreros. Obreros que amen la oveja con el mismo amor del Señor. Y encontramos, como dijimos, que el Señor usó este título de pastor y lo usó con gran gusto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el verso 11, encontramos que Él se llama a sí mismo el buen pastor. Dice la palabra, capítulo 10 del Evangelio de Juan en el verso 11, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Él es un buen pastor. Y como el buen pastor, su vida da por las ovejas. Como el buen pastor le vemos tomando el lugar, defendiendo la oveja en la cruz, tomando el lugar de la oveja. Sí, Él es el buen pastor. Como el buen pastor compró todo el redil y abrió la puerta para que cualquier descarriada pueda entrar. Él vino en busca de la oveja perdida. Este es el sentido. Él dio su vida, dedicó toda su vida hasta dar toda su vida en una cruz. Gota a gota su vida se gastó hasta llegar a pagar todo el precio por el redil. Judíos y gentiles conforman el redil del Señor Jesucristo. Todos aquellos que aceptaron a Jesús, judíos y gentiles, forman este hermoso redil que el Señor compró, porque dio su vida. En Hebreos capítulo 13, en el verso 20. En Hebreos capítulo 13, en el verso 20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Bueno, aquí encontramos al gran pastor de las ovejas. Como el gran pastor de las ovejas, Él va delante de nosotros. Él nos marcó el camino para que sigamos sus pisadas. Él aún sigue guiándonos. Como el buen pastor dio su vida, pero como el gran pastor, Él va delante nuestro. Así realmente es. Él dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin. Y así es como el gran pastor no nos deja, no abandona a la descarriada, no abandona a la perniquebrada. Ahí está, ahí está. Con razón David dijo, Jehová es mi pastor, dice. No quiero más, dice la verdadera traducción, la más fidedigna. Nuestra versión dice, y es débil al decir,
lo que quiso expresar David. David no quiso decir nada me faltará. Esa es una parte. David quiso decir no quiero más. Yo estoy satisfecho, estoy contento. Tengo todo con mi pastor. No quiero más. Qué precioso. Él está con nosotros, supliéndonos todas nuestras necesidades, espíritu, alma y cuerpo. Y así hasta la venida del Señor. Y en Primera de Pedro encontramos también, le encontramos como el príncipe de los pastores. En Primera de Pedro capítulo 5, en el verso 4. Primera de Pedro capítulo 5, en el verso 4. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Le estaba hablando Pedro a los pastores. Él mismo fue pastor. El Señor le dijo, si me ama, apacienta las ovejas, dice. Si amamos al Señor, vamos a apacentar las ovejas, hermano. Si amamos al Señor, por amor al Señor, cualquier cosa vamos a hacer. Si amamos al Señor, bueno, apacienta, dale lo mejor. Vamos a apacentar cordero también. Y termina diciendo Pedro, y cuando aparezca, en el momento que el Señor venga, y dice, el príncipe de los pastores, o el pastor principal, el pastor que tiene derecho sobre la grey, el dueño. Bueno, él dice, va a traer, recibiréis de la mano de él la corona incorruptible de gloria. Como el príncipe de los pastores, él recompensará a los obreros, a pastores y obreros, a todos aquellos que apacentaron la grey. Él mismo. Parece que va a haber una mención honorífica para los obreros, porque ellos ocuparon el lugar del pastor. Por eso, hermanos, debemos cumplir fielmente, realmente, nuestra parte en el ministerio. Hermano, es un privilegio predicar el Evangelio, ocuparnos de los hermanos. Es un privilegio, hermano, dedicar nuestra vida a la grey por amor al Señor. Y no todos van a ver esto. Por eso Jesús dijo, hay que pedir, hay que rogar que el Señor envíe obrero, que el Señor, no podemos decirle a un hombre que envíe. Nosotros que quizá vamos a pedir algún instituto, algún seminario, pero no. Dice, pedid, dice, al dueño de la mies. Bueno, Dios mismo es el que va a levantar. Y nunca van a faltar obreros. Nunca van a faltar obreros. Así que vemos el hermoso título que el Señor se ostentó. Como un pastor, vemos a David enfrentar a Goliat. Y así vemos a Jesús. Él no vino como un rey, sino que Él vino como un pastor. Él vino como un pastor. ¡Qué lindo! Bueno, verso 12 en adelante. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Bueno, así vemos la grandeza de nuestro Dios. Isaías continúa, porque él está contrastando lo que nosotros venimos viendo acerca del orgullo del hombre. El hombre es orgulloso, pero dice que es como la hierba. Entonces Dios sigue mostrando aquí la grandeza realmente de su persona. Porque Él dice,
con el hueco de su mano junta todas las aguas. Y dice, con el palmo de su mano mide los cielos. Y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. Ese es nuestro Dios. Esta es la grandeza del pastor. Realmente tiene capacidad este pastor para proteger a los suyos, porque es soberano, es omnipotente. Y como hombre, este que midió las aguas, este que midió los cielos, bueno, como hombre, vemos que se manifestó vestido de debilidad. Pero como Dios, Él es así. Como Dios, Él es así. Él es ilimitado, Él es todopoderoso. Él es aquel que todo le es posible. Todo le es posible. Por eso qué hermoso. Cuando el hombre llega a conocer, dejas de tener confianza en lo que Él puede hacer. Pueda ver más allá. Solamente el Espíritu Santo puede convencerle y mostrarle su condición y a la vez mostrarle lo que es este Dios. La grandeza de nuestro Dios, hermano. La grandeza de nuestro Dios. En Proverbios capítulo 30 dice en el verso 4, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Bueno, qué precioso. ¿Qué preguntas hace aquí? Bueno, ¿por qué? Pregunta. Porque para el hombre es un desconocido. Como vemos, el enemigo trata de enceguecer al hombre para que el hombre no vea la gloria de Cristo. Habíamos visto eso. Y aquí pregunta, pero Dios se sigue manifestando. Dios sigue manifestándose y Dios sigue hablando. Y Dios va a seguir manifestándose al hombre, hermano, de muchas formas para que el hombre sea salvo. Ese es nuestro gran Dios que se baja realmente a la necesidad de este incrédulo hombre. Ese es nuestro Dios. Y dice en el verso 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Acá vemos realmente que este poderoso Dios también es la fuente única. Él es el único origen, hermano, de la sabiduría. Ese es nuestro Dios. El hombre tiene su sabiduría. El hombre tiene sabiduría porque el hombre empezó teniendo comunión con Dios. Pero sabemos qué ha hecho el hombre con su sabiduría. La sabiduría del hombre se ha corrompido. ¿Por qué? Porque no está en comunión con Dios, no permaneció en comunión con Dios. Pero aquí vemos al verdadero todo sabio. Acá vemos el origen de la sabiduría, de la sabiduría de Dios. Y vamos a ver en Santiago capítulo 3, en Santiago capítulo 3, dice en el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto. Esta es la única fuente de sabiduría, la sabiduría de Dios. Está hablando Santiago de aquí de la sabiduría de Dios. Y nota, hermano, que esta sabiduría es de lo alto, es inalcanzable para el hombre. Ya de entrada el hombre, para alcanzar esta sabiduría, tiene que estar cerca de su Creador. ¿Y quién subió a lo alto? Dice. Bueno, lo primero que
que hace el Señor cuando una persona acepta a Cristo es llevarle a lo alto. Le da un lugar en lo alto. Hermano, y a nuestro alcance está toda su sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es pura. No hay corrupción en la sabiduría de Dios. No hay mezcla. Y así vemos que se manifiesta Dios y así se muestra Dios al hombre. Y esta misma cita del apóstol Pablo vuelve a repetir, si que usted quiere anotar, en Romanos capítulo 11, en el verso 34. El apóstol Pablo empieza a ver que Dios sujetó a desobediencia a todos para tener misericordia de todos. Y de repente el Espíritu Santo le llenó y se acordó, el Espíritu Santo le hizo acordar de este verso. Dios es el que delineó, hermano, no solamente con su poder, porque Dios no es que gobierna por fuerza, sino vemos también que Isaías muestra este lado de Dios, su sabiduría. Dios, hermano, tiene en control y bajo control todas las cosas. Primeramente, porque Él planeó todo, para que la redención llegase a todos, para que realmente la oportunidad llegase a todos. Y nadie, hermano, le enseñó. Nadie le enseñó. Él es el omnisciente creador. Él sabe todo. Él conoce todas las cosas, las presentes y las futuras. Por eso, hermano, no hay manera de que el plan de Dios pueda fracasar. Pero le vemos con fuerza, le vemos lleno de fuerza. Una fuerza ilimitada. Y le vemos también lleno de sabiduría, una sabiduría pura, elevada. Totalmente fuera, hermano, del alcance del hombre. Y eso es lo que quiere mostrar Isaías en su profecía. Porque el hombre con su orgullo se mide con Dios. ¿Qué necedad? Así a veces también somos nosotros. Bueno, verso 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es, ¿y qué es lo que no es? ¡Qué impresionante! Todas las naciones con su gloria, con su majestad, bueno, por más poderosa que sean, son como nada, dice. Y dice, son como una pequeña gota que cae del cubo, dice la palabra. Y nos hace ver como un hombre que está llevando agua en el balde y se cae la gota que salpica del balde. Así era una nación, dice Dios. Si Él puede levantar, si Él puede soportar el peso de todo el cubo, que es una pequeña gota, que es una nación, que es la rebeldía del hombre. Acá vemos la capacidad de Dios, hermano. Cómo realmente quiere mostrar su grandeza. Cómo quiere mostrar realmente su poder, su gloria ilimitada. Él puede llevar, Él puede levantar, Él puede guiar al hombre, hermano, porque Él tiene ilimitada capacidad. Tiene ilimitada fuerza. Y dice también, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Y otra vez muestra el hombre a veces que quiere darle a Dios, quiere sacrificar a Dios.
¿qué puede darle el hombre a Dios? ¿Todos los animales? Hermano, por más que corte, el Líbano estaba lleno de cedros y de abetos. Habíamos visto el cedro del Líbano, los altos cedros majestuosos. Por más que corte todo el Líbano y haga sacrificios, hermano, ¿en qué puede satisfacer a Dios todo eso? El hombre tiene que desistir de su razonamiento, de su justicia propia, de la religión. El hombre necesita sujetarse a este Dios, conocerle, conocer su voluntad y ejercer fe, porque Él mostró la manera que hay un solo sacrificio, hay un solo cordero que a Él le complace. Hay un solo sacrificio, hermano. Él no pide toda la grandeza que el hombre quiere dar. El hombre está dispuesto a hacer muchas cosas, pero tiene que sujetarse, tiene que ejercer fe. Ejercer fe, y la fe tiene una sola base: su palabra, la palabra de Dios. Cuando el hombre se sujeta, por más pequeño que sea lo que haga, así habíamos visto a Naamán, tenía que ir a lavarse 7 veces en el Jordán. Parecía poca cosa para Naamán. Y razonó Naamán. Pero ese poquito tenía que hacer, porque él estaba dispuesto a hacer muchas cosas. Y los siervos le dijeron: si no te pedía otra cosa, vos ibas a hacer. Dice, si te pedía que sacrifique 500 bueyes, vos vas a sacrificar, decía. ¿Y cuánto más si te pide esto nomás? Hermano, lo pequeño que Dios pide es que el hombre crea. Pero lo más grande que el hombre puede hacer fuera de lo que la palabra de Dios declara es rebelión. Es rebelión, por más linda. Vemos a Caín y Abel. Dios le había enseñado cómo llegarse. Cuando Dios los vistió, no es que Dios hizo así, chasqueó los dedos y salieron 2 camperas de cuero para Adán y Eva. No, hubo un animal que murió y hubo sangre derramada. Y vemos que Adán enseñó lo que Dios le enseñó a él. Y vemos a Abel realmente en fe, ya desde pequeño escogiendo ser pastor de ovejas, sin duda con el sentirse adorar a Dios. Pero vemos que Caín fue labrador, trabajó, se esforzó. Sin embargo, cuando Dios no vio la grandeza de la ofrenda. Dios vio la fe, Dios vio la obediencia. Dios vio como Él había determinado, porque Dios vio que había sangre en la ofrenda de Abel. Y aprobó. Y así, hermano, hasta el día de hoy el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. Quiere esforzarse, como el hombre se desvía más y más. El hombre se desvía. Y por más que tal, le dice Dios, todo el Líbano usted puede agarrar el hacha y cortar madera. No sirve lo que usted haga. En Hebreos capítulo 10 dice en el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Está sentado, descansando en el poder de una obra terminada, completa, consumada. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda alcanzó. Porque Dios mismo proveyó el cordero. El hombre es capaz de hacer muchas cosas. Por eso vemos que este hombre no puede satisfacer la grandeza ni el poder
ni la grandeza de la sabiduría de Dios. Dios supo cómo satisfacerse a sí mismo, por eso nos proveyó a su Hijo. Pero el hombre quiere proveer a Dios de grandes cedros del Líbano, pero no son suficientes. Si usted quiere darle algo a Dios que sea suficiente, hermano, bueno, dele a su Hijo, preséntele a su Hijo. Nos presentamos en virtud, hermano, de que somos su misma vida. Tenemos la misma vida de Cristo en nosotros. Y cuando nosotros le presentamos a nuestro Padre, cuando entramos a la presencia de nuestro Padre Celestial, Él nos ve a través de Cristo. Y le presentamos no 10,000 corderos, un cordero, pero el Cordero de Dios. Que no es cualquier cordero, es el Cordero de Dios. ¡Qué hermoso! Por eso vemos como realmente este es el evangelista del Antiguo Testamento. ¿Cómo está Cristo? Siempre está Cristo presente. Bueno, llegamos a nuestra hora. Vamos a terminar aquí. Que el Señor bendiga su palabra, hermano.